Prepara tu propia masa casera integral para pasteles salados con esta sencilla y económica receta que te servirá como base para infinidad de pasteles. Bienvenido a Recetas Fáciles de Irene, quédate conmigo que empezamos ya. En un recipiente amplio echamos la harina integral de trigo. Añadimos una cucharada de sal y 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Si quieres puedes añadir un par de cucharadas más. Mezclamos con una cuchara. Incorporamos el agua poco a poco a medida que vamos integrando con una cuchara y cuando veas que ya no puedas, mejor con las manos. Si ves que está demasiado dura, añade un poco más de agua, pero en pequeñas tandas para no pasarte. Pasa la masa a la encimera y amasa con las manos, será mucho más fácil. Cuando tengamos una masa consistente y que no se pegue a las manos, le hacemos una bola, la ponemos en un recipiente limpio y dejamos reposar durante unos 30 minutos. Espolvoreamos un poco de harina en la encimera y con la ayuda de un rodillo amasamos hasta dejarla bien fina y a ser posible en forma redonda, aunque no te preocupes demasiado porque luego la cortaremos. Si ves que se te pega el rodillo, echa un poco de harina por encima y extiéndela sobre la masa. Cuando la tengas de unos 2 o 3 milímetros de grosor, la enrollamos con la ayuda del rodillo y la pasamos a un molde para tartaletas. La acomodamos con las manos por los bordes y lo que nos sobre lo cortamos con la ayuda de un cuchillo. Después pinchamos la masa con un tenedor para que no se nos levante durante el horneado. Y ya la tendríamos lista. Yo suelo prehornearla unos minutos antes de preparar el pastel salado. Con esta masa he hecho una quiche de verduras que ha quedado riquísima. Precalentamos el horno a 180 grados y cuando esté listo metemos la masa casera integral y la horneamos con calor por arriba y por abajo durante unos 10 minutos o hasta que se ponga un poco dorada por los bordes. No la hagas demasiado porque después la hornearemos de nuevo. Y ya está, esta será tu base para una infinidad de pasteles salados que podrás crear gracias a tu imaginación. ¿Qué tartaleta o pastel prepararías con esta masa integral? Déjamelo en comentarios y dame ideas, me ayudarán mucho para futuras elaboraciones. Gracias por estar ahí.